Quebrantamiento, necesidad, propósito. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús le habla a sus discípulos, a personas que estaban ahí también oyéndole, que habían creído en él. Está comenzando a propagarse el evangelio del reino, y Jesús le dice a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo. Le está hablando proféticamente a sus discípulos. Jesús, mientras estuvo en la tierra, su ministerio alumbró y aún y seguirá haciéndolo por la eternidad. Jesús, la luz del mundo. Pero, atención, ahí le está diciendo a sus discípulos, los que iniciarían la iglesia: nosotros hoy somos como sus discípulos aquella vez. Nosotros debemos ser luz en medio de esta sociedad. Los hijos de Dios tenemos asignaciones. Y una de esas asignaciones es ser luz. ¿Y dónde eres luz? En medio de las tinieblas, como Jesús. Por lo tanto, debemos aprender a reflejar a Jesús. La iglesia hoy, que es llamada a ser luz, atraviesa tiempos muy difíciles, muy difíciles. El amor en muchos se ha enfriado, nótalo. Parece que la gente anda como brava, enojados y indolentes, como que no le duele a este lo que le pasa a aquel. Y alguien diría: ¿cómo me va a doler, pastor, si con lo mío tengo? O sea, con mi dolor tengo para que me duela el prójimo. Cada vez hay más incredulidad. Muchas personas pensaban que creían en Dios, pero les vino una adversidad y como que no tenían mucha fe, como que no creían verdaderamente. Sin embargo, Romanos 5:20 dice que donde abundó la maldad, sobreabunda la gracia. Tenemos la gracia del Señor, porque hay maldad. Y Lamentaciones 3:23 dice: nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Misericordias. Gracia es el favor inmerecido que nosotros tenemos. Y misericordia es no recibir lo que nos merecemos. No se me confunda. Viene de Dios, su gracia y su misericordia. Y por eso estamos aquí hoy. Gloria al Señor. Para alumbrar como Jesús, su iglesia. Y eso es con fe. La vida de iglesia va más allá de las dificultades, los problemas, las aflicciones, los fracasos, las derrotas. Pastor, ¿y un cristiano pierde? ¿Tiene derrotas? Claro que sí. Y no es que todo el tiempo ganamos. Se pierde.
hay derrotas, hay aflicciones, hay tribulaciones. Pero hay un propósito que se va a cumplir en tu vida. Así que dispón tu corazón. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tus misericordias, oh Jehová, son para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dice el salmista: por si acaso no me desampares, Señor. La palabra me está dando una promesa que el Señor va a cumplir su propósito en mí. Por encima de tantas dificultades que tú has atravesado y que estás quizás pasando ahora, o que pudiera estar pasando alguno de los tuyos en algún lugar, mire, nosotros mantengamos la disposición en nuestro corazón para ser ministrados por nuestro Señor, porque su propósito se va a cumplir en nuestras vidas y en cada uno de nuestros familiares. Sigamos orando y creyendo en el Señor. Es importante entender y conocer a Dios. Y eso está escrito en la palabra. Jeremías 9:24 dice: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declaró el Señor. Así está escrito. Ay, pastor, yo pensé que no podía entender y conocer de Dios. Claro que le vamos entendiendo y conociendo en la medida que tú te metas en la palabra con su espíritu. Una iglesia sin obstáculos se acomoda, se mundanizada. Es más fácil vivir en las corrientes del mundo que oponerse a ellas. Y por eso el amor en muchos se ha enfriado. Y por eso hay tanta maldad. Se permiten cosas. Mire, el pueblo de Israel, en tiempos del libro de los jueces, tenía que sacar a un enemigo de ahí. Y no lo hizo. No lo hizo. Dios le dijo: saquen a esta gente de ahí. No lo hicieron. Y las consecuencias, vea las noticias. Una cantidad de años después, ahí siguen las consecuencias. Alguien diría: ay, qué proceso, y otro proceso. No, esos son consecuencias de aquello. Las costumbres de aquellos pueblos las agarró el pueblo de Dios. Sexo entre ellos, libertinaje, todo lo contrario a Dios. Y ahí están las consecuencias. Los hijos de Dios tenemos una responsabilidad inmensa. Tenemos que ser luz, mostrar a Cristo. Donde hay antivalores, donde hay antife, donde el mundo y sus corrientes gobiernan.
ahí los hijos de Dios, la iglesia. Por eso es que pareciera tan difícil lo que hacemos. Yo me paro a vender un producto como tal, llega más gente, téngalo por seguro. Pero como estoy predicando la verdad que hace libre a las personas, hay mucha resistencia. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad. Pastor, y no sobreabunda la gracia. Gloria a Dios. Y yo tengo fe y yo creo que mucha gente en esta nación llegará a los pies de Cristo. Yo sigo creyendo. Ahora, adversidades, tribulaciones, sufrimiento, resistencia, vamos a encontrar. Y bastante. La gente va a ver a Cristo a través de mí, a través de ti. Pero a veces cuesta, yo no voy a decir que dinero, a veces cuesta porque con tantas situaciones que tú pasas en el día a día, como que no quieres predicar, como que no quieres orar. No estoy justificando a nadie, pero la situación cada vez pareciera más compleja. Porque el mundo de alguna forma ha avanzado. Y en muchas partes se está hasta criminalizando a la palabra de Dios. Pero ahí se va forjando nuestra fe. Ahí, en medio de eso, se va forjando la fe cristiana. No es la fe que tiene alguien por un número de lotería. Ay, yo le tengo fe a mi equipo. No hablamos de eso. La fe en Cristo, la fe en nuestro Dios, se va forjando en medio de dificultades, en medio de tribulaciones. Y somos quebrantados las veces que sean necesarias. Mira lo que tenga que ocurrir para ser quebrantado, gloria a Dios. Eso sí, agárrese de Dios. Y alcanzaremos el propósito de Dios en la tierra. Pastor, ¿no son varios propósitos? No, la Biblia me habla del propósito de Dios. Tú estás aquí para glorificar a Dios, para adorarle, y todas las demás cosas, ahí el Señor te las va a ir entregando. Situaciones familiares, situaciones de salud, situaciones económicas, pero primero glorifica a Dios. Su propósito se va a cumplir en tu vida. El apóstol Pedro nos habla de las diversas pruebas o de las pruebas que enfrentamos en medio de nuestra fe. Porque hemos creído en Cristo, eso es por gracia, y ahí nuestra fe va creciendo en ese creer en Cristo. Pero en medio de esa fe hay pruebas. Oigamos lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Pedro le está hablando a la iglesia. La iglesia está dispersa por muchas ciudades. Está por todas partes. Era una iglesia perseguida. A esos es que Pedro le escribe las dos cartas. Era necesario en ellos entender y conocer la fe cristiana. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que enfrentar unas cuantas cosas y vencer. Miren, las batallas de aquellos cristianos a los que Pedro le escribe eran de vida o de muerte. Mataban a los cristianos y ellos tenían que fortalecerse en fe en medio de persecuciones, de pruebas terribles. Hay bendiciones en esas pruebas, en las tribulaciones que enfrentamos. Un cristiano cómodo no va a avanzar en fe, se va a quedar en una fe superficial. Se alinea con los del mundo, porque si su fe es superficial, es floja. Hermanos, el que mucho se queja, el que mucho exige, hablo del cristiano que vive exigiendo y exigiendo unas cuantas cosas, es porque no ha pasado por el desierto. Y si pasó, lo hizo como el pueblo judío. 40 años y siguieron igual. Quejándose y sin cambios. Importante, cuando tú atravieses por una dificultad, por pruebas, ¿cómo sales de esa situación? Por eso es tan importante nosotros estudiar la palabra de Dios. Hoy en día la gente, para salir de una situación, un abogado, un policía, un médico, un mecánico, eso es lo que importa tener en mi agenda de números telefónicos. Pero no se va a la palabra de Dios para poder crecer en medio de esa situación. Hay un propósito en las tribulaciones del cristiano. Dios permite esas tribulaciones por algo. Nosotros no podemos llevar una vida cristiana tipo robot, como un automático. 5 rezos para esto, 10 rezos para aquello. No, eso no funciona. En las sinagogas, en el Antiguo Testamento, se hacían oraciones con 18 bendiciones a Dios. 18 bendiciones a Dios. 3 veces al día, cada 3 horas, todos los días, todo el año. Las personas se las sabían de memoria. Estaban familiarizados. Claro, en una repetidera. Normalmente, claro que sí, Dios bendice tu vida. Dios te va a bendecir. Y nosotros también bendecimos el nombre de Dios. Pero imagínate en estos tiempos. Tengo 18 repeticiones, pongo una grabación, pongo el audio ahí repetido, te bendigo, yo te bendigo. No va a haber corazón entregado para Dios. Estos son acciones.
testimonio, más que palabras. El tú adorar, glorificar, bendecir el nombre de Dios tiene que ver con tu comportamiento, con tu testimonio. En todo lo glorificas. Y ahí aprendemos a atravesar aquellas dificultades. Aprendemos. Muchas personas pareciera que todo se le vino encima y no tiene forma de abrirse paso porque no conocen de Dios, no le entienden, no conocen su palabra, no le buscan. El cristiano tiene una esperanza. Y en esa esperanza en Dios siempre agradecidos. Porque eso es otra de las cosas que no pasa. No le adoras, no le alabas. Hay que hacerlo. Mire, Dios está obrando en tu situación. Así aún no lo veas. Dios está obrando en tu familiar, en tu salud. Dios está obrando. Y el Hijo, nuestro amado Jesús, nos da salvación y vida eterna. Pero yo decido lo que quiera. Tú decides qué vas a hacer. La decisión es tuya. Yo no te puedo decir a ti cómo vivir. No, tú decides. Lo que yo puedo enseñarte es en la palabra. Y ahí tú tomas la decisión. Ahí tú aprendes a caminar con Cristo. Y ahí tenemos una esperanza viva. Es lo que está diciendo Pedro. Una esperanza viva. Te explico por qué. En la cruz fueron vencidas mis dos amenazas. Mucha gente tiene dos amenazas. El cristiano no las debe tener. Y si le vienen, tiene que saber batallar con esas dos amenazas. El pecado y la muerte están derrotadas. Mis dos amenazas, Cristo las derrotó. El pecado no te puede condenar más. Y la muerte no te puede atemorizar más. Mira, hermanos, el cristiano debe aprender a batallar con esto. Todos los días. Porque hay pecado por aquí, por allá, pero no te puede condenar. La gracia me sostiene. Cristo me dio salvación y mi fe va creciendo. Y la muerte no te puede atemorizar. Tengo lo eterno, el propósito eterno de mi Señor, el que alcanzo por Jesús, por su gracia. Hay una herencia incorruptible. O sea, no es terrenal, es celestial. Comenzó desde aquí. Tengo una herencia incorruptible en los cielos, pero ya comenzó en mi vida. Por eso es que no hay marcha atrás. A eso se refiere el apóstol Pablo. Estoy hablando de Pedro, pero ahora también toco lo que escribe Pablo. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Tú no naciste amando a Dios. A amar a Dios se aprende por conocerle. Ahí le empiezas a amar. Y amar a Dios
es obedecerle. Mire, de a poquito vamos aprendiendo, le vamos conociendo más y le vamos obedeciendo más. Esas cosas que habla Pablo ahí se nos comienzan a revelar desde ahora. No está a la vista, por eso se nos comienzan a revelar por la palabra y el Espíritu. Mire, hermano, nosotros necesitamos sí o sí alimento espiritual para batallar en medio de las tribulaciones. Pastor, yo pensé que cuando llegara a ser evangélico no me iba a pasar más tribulaciones. Miren, mientras estemos en la tierra, vamos a batallar con muchas cosas, pero con fe. El nombre de Jesús, su palabra, su espíritu. Y Pedro lo está hablando ahí. ¿A quién se lo habla? Iglesias perseguidas. ¿Te imaginan que te dijeran, si tú oyes a ese cabezón, vas preso? No viniera nadie. No, usted viniera, dijera, yo voy a escuchar la palabra de Dios, no importa que me agarren. ¿Dirías? No me contesta. Persecuciones, tribulaciones, pruebas. Pedro dice esto. Mira lo que dice Pedro. Pongan en perspectiva la prueba que tienen. No voy a preguntar quién está atravesando aquí pruebas, pero si usted tiene una prueba, póngala en perspectiva. Compárala, es lo que está diciendo Pedro, compárala con lo eterno. La situación que tú tienes hoy, compárala con lo eterno. Aunque sea por un poco de tiempo, lo está diciendo él ahí. Yo agarro mi problema, yo tengo un problema en mis ojos. Nací con eso. 57 años. La voy a comparar con lo eterno. No, me quedo con lo eterno. Es lo que está diciendo Pedro. Pablo también lo habla. En 2 de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo, a todas las tribulaciones que pasó, y vaya que las pasó, las llamaba leves. ¿Por qué? Porque tanto Pedro como Pablo la comparan con lo eterno. Cuando lo eterno, ¿hasta cuándo es? Lo eterno es hasta lo eterno, infinito. Entonces, cualquier situación que tú tengas hoy es leve. El Señor está al control de tu vida. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Pruebas, sí, difíciles, por las que tenemos que pasar, dice Pablo y dice Pedro. Pruebas que te afligen, pero que son necesarias pasar. Y Pablo dice en los capítulos siguientes, él dice, probarán si mi fe es genuina. Nuestra fe debe ser genuina. ¿Y cómo la podemos chequear?
Mi fe debe ser genuina porque la Biblia dice que mi fe resulta en gloria, honra y alabanza al Señor. Quiere decir que yo tengo que tener fe en Dios y su palabra, no en un pastor, no en un apóstol. Gloria a Dios por el pastor, por el apóstol, por los ministros de Dios que enseñan en la palabra, en la verdad, con su espíritu. Pero mi fe es en Dios. Hoy en día el hombre sigue al hombre y el hombre busca que el hombre le siga. Por eso es que hay tanta fe superficial. Ya no se lee la Biblia. No nos metemos, que era lo que le decía Pedro a la iglesia perseguida. Por eso es que ellos aguantaban. ¿Tú te imaginas si ellos hubieran seguido a Pedro? No había WhatsApp. Pastor, ¿qué hago? Apóstol, ¿qué hago? Hoy en día, el hombre busca que le sigan y el hombre sigue al hombre. Mi fe es genuina. Tu fe es genuina. Y ahí se prueba. Sigues a Dios, a su palabra. Las pruebas, ¿cómo son las pruebas? En lo que Pedro está escribiendo en ese capítulo 1. La palabra prueba tiene 3 definiciones. Viene de un griego con 3 definiciones. Vamos a estudiarlas un poquito. Esa prueba Dios la permite en tu vida. Es un momento muy difícil. Y veamos las 3 definiciones. La primera, prerasmo. Prerasmo, así como lo está oyendo. Es la prueba de fidelidad cristiana, virtud, integridad. Dios la permite para probarme a mí mismo, para que yo me pruebe. Y para probarle a otros. Porque de alguna forma alguien ve, ay, vamos a ver al pastor si lo que predica es cierto. Para probar mi carácter. El carácter es la suma de todos los frutos del Espíritu. Y eso lo trabajamos todos los días. El cristiano no se toma vacaciones. No es que no se pueda ir a una ciudad o a la playa, sí puede, pero nunca se separa de la palabra de Dios y de su Espíritu. No puede. Atención, esa prueba me puede incitar, tentar, desde adentro o desde afuera. No te la mandó Dios, la permitió. Porque Dios no te tentaría. Y esa prueba te puede incitar por lo que el mundo ofrece. ¿Cuántas cosas no está ofreciendo hoy el mundo? Y muchas personas para encajar ahí. Necesito encajar para que no me hagan bullying. Desde muy muchacho, por encajar. ¿Hasta dónde estoy comprometido con Cristo? ¿Y usted quiere chequear hasta dónde? O sea, esa prueba va a mostrar. Por eso Dios la permite. ¿Hasta dónde estoy comprometido con Cristo? Y aquí te puedes evaluar. Tu relación con Cristo, tu fe en Cristo, ¿es temporal o permanente? ¿Es de apariencia o es verdadera?
¿Es medio hipócrita o genuina? ¿Cómo es esa relación con Cristo? ¿Aprovechado o aprobado? Hermano, yo no les predico aquí algo que no haya tratado mi vida. No pudiera. No pudiera. Mire, Dios te conoce más que lo que te conoces tú. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice, Moisés les dice a ellos, el Señor que te hizo atravesar por el desierto por 40 años para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, Dios les hace a ellos atravesar el desierto. Y ahí vino cualquier cantidad de situaciones para probarlos, para afligirlos. Dios los ama. Sabía hasta dónde estaban comprometidos. ¿Cómo sabe hasta dónde está uno comprometido hoy? ¿Qué cosas permites que vemos? A veces, porque a veces sí, a veces no. ¿No te has dado cuenta que por domingo voy a congregarme y por domingo no tengo ganas? A rato voy a orar. Y hay veces cuando tienes el candelero ahí casi que te... Voy a orar. Pero a veces no quieres. Y dígame, cuando tenemos dinero en el bolsillo y estamos medio sobrados y vas para la playa, pero ven acá, vamos a orar. No, ahora más tarde. Ay, ese hermano Edgar sí es religioso. Una oradera. Usted sabe que es así. ¿Qué cosas no sabíamos? Aunque a veces sabemos. Porque pareciera que como que nos desconocemos nosotros mismos. Mire, ahí donde usted está. En el último tiempo, usted calladito la boca, usted se responde. En el último tiempo, ¿qué cosas ha permitido Dios en usted? No me diga. ¿Qué salió de ti? No lo diga, ahí calladito. Yo me quedé pensando, wow, de verdad que hay cosas que salen de uno que no son buenas. Y les pongo rapidito ejemplos en la Biblia. Mire, en Aarón, ¿qué salió? Idolatría. En Job, ¿qué salió? Orgullo. Y pareciera que no, pero sí. En David, ¿qué salió? Lujuria, hipocresía. En Moisés, en Pedro, estamos hablando de Pedro. ¿Qué salió? Complejos. Cuando Pedro niega a Cristo, acomplejado, miedoso, negón. Dijeran en Perú, renegón. ¿Qué más? Soberbia. Pedro tuvo sus rollos con los gentiles. Hombres de Dios. No le estoy nombrando. Y hay una lista. Perfecto nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás, en algún momento pifiamos. ¿Qué ha salido de ti? ¿Qué has reconocido? Porque lo importante, ¿qué has reconocido?
ahí hace falta un quebrantamiento. ¿Te das cuenta? La segunda definición de prueba, doquimazo, así como lo oye, doquimazo. Los metales son procesados a través del fuego. Ahí son probados. Así es nuestra fe, doquimazo, probada a través de esas situaciones que queman. Así es nuestra fe. La fe para vencer, para atravesar las pruebas. Mire, esa fe necesita ser cultivada, nutrida, alimentada. Varias veces Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Recuerda, no? Porque no se trata solamente de la cantidad de fe. Ay, yo tengo mucha fe. Es la calidad de tu fe. Hay gente que ora por horas, según con mucha fe. Dios quiere es calidad de oración, calidad de fe. La de los discípulos era poca. ¿Y quieres chequearte? Vamos con el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 5:7 Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Pablo la da como un hecho. Pablo da esa fe como que el cristiano la tiene. Es un hecho. Pero a veces queremos las respuestas ya. No estamos dispuestos a esperar, porque la fe que tengo es poquita, no aguanta para mañana. Se nos agotó en 2 meses. Usted sabe que es así. ¿Cómo es tu actitud cuando pasas por una prueba? ¿Cuál es? ¿Ira? No me conteste. ¿Murmuración? ¿Queja? ¿Amargura? ¿Resentimiento? ¿Se delica? No sé mucho qué es esa palabra, pero delicadito, pues. Mírame, no me toque. Mire, si es así, estamos respondiendo mal. Porque no es lo que Dios espera de ti. No, Señor. Eso no es lo que Dios espera de ti. ¿Creíste verdaderamente? ¿Tienes una fe por asociación o por conversión? ¿Cómo así, pastor? Asociación, padres cristianos, creciste en el hogar cristiano y como mis padres eran cristianos, yo también soy. ¿Te encontraste con el Señor en algún momento? Sí, he ido a 5 encuentros. Como encuentrista, como servidor, he ido a 30. Y bro, ¿cómo sabes que mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos? Yo también. Esa fe por asociación. Pero tiene que haber una conversión. Y Dios va a permitir un sacudón. ¿Te conviertes o te conviertes? ¿Cómo nos chequeamos? ¿Cómo nos chequeamos? Aquí te chequeas calladito la boca y oyendo. ¿Esperas o eres afanado? Calladito la boca te chequeas. ¿Superficial en tu creer o profundo? ¿Vives por la estructura o por la palabra? ¿Cuál es la estructura? La estructura es detrás de los hombres.
Aquel empuja al este, el otro empuja a este y empuja al otro. Números, códigos, eso es estructura. ¿Vives por eso o por la palabra? Porque cuando venga un sacudón se lleva la estructura. La palabra no. Y para terminar de chequearte, ¿eres carnal o eres espiritual? Pastor, yo tengo carne, todos tenemos la carne, todos, hasta que estemos en la tierra. Pero tu caminar, lo que te impulsa, ¿es el Espíritu Santo de Dios en tu espíritu o el mundo, sus obras, la carne? Ahí te evalúas. Por eso, necesariamente, tenemos que ser quebrantados para alcanzar el propósito de Dios. La tercera definición de prueba, en lo que Pedro le está escribiendo a la iglesia perseguida en el capítulo 1 de su primera carta, es prerosis. Prerosis implica una prueba de sufrimiento y dolor, por la cual es probada nuestra perseverancia, nuestro temperamento. Es como atravesar un desierto y muchas cosas extrañas que pareciera que vinieran. En el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12, él le dice a la iglesia perseguida, le dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como algunas cosas extrañas os acontece. Usted sabe que hay cosas inesperadas, terribles. Oye, bromas raras que tú dices, ¿por qué me pasó esto? Dios la permitió. Esa prueba va a mostrar si confías en ti o confías en Dios. Usted sabe que hoy en día en ministerios positivistas, ¿qué te dicen? Que tú sí puedes. No, tú sin Cristo no puedes nada. Y la persona termina confiando. Vamos, sí, pastor, que usted puede, pastor. Usted es un hombre echado para adelante. Y uno, ajá. Y pareciera que te levantan. Y la persona termina confiando en él. No, es contrario a la palabra de Dios. ¿En quién están tus valores? ¿En lo que tú te hiciste idea tú por tu cuenta o en la palabra de Dios? ¿Cuáles son esos valores que tú practicas? Pruebas de fuego. Es esta plerosis de sufrimiento, de dolor, que no se pueden anestesiar. No hay anestesia para eso. No hay anestesia. Hay reacciones tremendas. Les muestro dos casos. En Génesis 4, Caín, en la cuestión que le ocurrió con la ofrenda de Abel, ¿qué vino en él? Ira. Así se comportan muchos. Y zapatean. ¿Por qué a mí me pasa esto? Si yo soy allá cristiano de palabra de vida. Aquel que no es ni cristiano anda con tremenda borrachera, es feliz. ¿Crees tú que está feliz? En Job capítulo 2, la mujer de Job se amargó. Amargada. ¿Cómo estaría de fea esa mujer?
Porque si hay algo feo, una mujer amargada. Bueno, y un hombre amargado es más re feo aún. ¿Por qué no te mueres?, le dijo la mujer a Job. No mal que Job era un hombre ahí agarrado de Dios. Si no le hubiera dicho, ¿por qué no te mueres tú primero? Y muchos en esa prueba, ¿sabe qué hacen? Entran en la negación. Esos son aquellos que la vida les está dando hasta con el tobo. Y tú le preguntas, ¿cómo estás? Bien. Bien. De gloria en gloria, de poder en poder. Negación. Oye, pudiera de repente, pues no decirle a uno. Pero a los pies de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, amén. Y el Señor esperando, habla conmigo tu situación. Oye, te niegas con todos, conmigo, ¿lo vas a hacer? Dirá el Señor, porque el Señor quiere que te quebrantes, que te quiebres. La iglesia va a padecer. Y vamos a padecer más. Hay que resistir. Pedro lo escribe en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. A la cual, las pruebas, a la cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. En todo el mundo, hermanos, hay padecimientos. ¿Quién te dijo a ti que cuando llegaras a Cristo no ibas a padecer? Te mintió. El ser humano va a pasar por situaciones. La diferencia es que cuando tú conoces a Cristo, tienes al Espíritu Santo y tienes a la palabra de Dios, tienes su nombre. Y tiene fe para resistir y vencer. Características de esa fe. Por la gracia de Dios, Él me encontró. Yo no estaba listo para su reino. Usted tampoco. Porque si fuera porque nosotros estuviéramos listos, nunca estamos listos. Para eso no. El lunes. El otro mes me pongo las pilas con Dios. Pero por su gracia Él me encontró. Yo debo madurar mi fe porque la inmadurez es un estorbo para lo de Dios. Es un privilegio caminar con Cristo. Más allá del sufrimiento, ahí aprendemos a quebrantarnos. Aprendemos que la vida de quebrantamiento en el cristiano es necesario para alcanzar el propósito de Dios. Ahí en esa fe hay cercanía con Dios, su amor, todo el fruto. Es dependencia de Dios, no del hombre. Y ahí damos pasos en fe. Mire, así venga la situación que venga, usted no deje de orar, usted no deje de leer la palabra, usted no deje de dar testimonio, de glorificar a Dios. Hay días difíciles, claro que sí, pero no deje de dar los pasos en fe. Esa fe te lleva a permanecer, a ser su iglesia. Es con fe. En 2 de Corintios capítulo 1, Pablo, el apóstol Pablo, no podía más. No podía más. Él sintió que moría. Terrible. Y Dios permitió esa situación, como ha permitido situaciones en tu vida, para que aprendamos a confiar en Él.
Pablo lo dice ahí. Pruebas que quebrantan, que quiebran tus fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Humanamente tenemos fortalezas en lo que nosotros manejamos, nuestra zona cómoda, en aquello que dominamos. Y Dios permite esa prueba para quebrar cosas que dominamos. Y a muchos extranjeros le tocó en esta tierra y no han podido ver lo que el Señor les quiere mostrar. Se quebraron las fortalezas, pero es que lo de Dios es en sus fuerzas. Y al final serás más fuerte, pero no en tus fortalezas. En la fuerza de Dios es diferente. La fuerza de Dios es diferente a la fortaleza del ser humano. Dios no te puede usar poderosamente hasta que no seas quebrado profundamente. ¿Quieres ver cosas grandes en esta vida? Pablo fue llevado al tercer cielo, pero Dios tuvo que permitir en él sufrimientos y pruebas para que no se enalteciera. Así él lo testifica en 2 de Corintios 12. Porque hay cosas que cuando, gloria a Dios, logramos atravesarla, nos adornamos. Yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo estoy más ungido que todos. No es así. Fue el Señor, fue nuestro Dios. ¿Por qué Dios va a permitir los padecimientos en el cristiano? ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón que no se ha quebrantado y experimentas las bendiciones de Dios, llega a pensar que se las merece. Cuando experimenta la gloria de Dios, va a pensar que Él las produce. Hace alarde del poder de Dios y piensa que Él tiene el derecho y no que son privilegios, que son destrezas propias, de que Dios conmigo me trata de una manera de superungido y por lo tanto ustedes tienen que rendirse a mí. No es así. Los dones del Espíritu Santo están para la edificación del cuerpo de Cristo. Y gloria a Dios si Dios te usa. Qué bueno que te pueda usar, pero todo es para la honra y la gloria de mi Señor. Por eso es que es necesario el quebrantamiento. Profundidad para enfrentar las tormentas. Y eso no se aprende, o eso no se adquiere en la comodidad, en la abundancia. Ahí no se adquiere. En la vegetación, no. Eso se adquiere en el desierto. Ese es el desierto. Desierto donde no hay vegetación, donde no hay comodidad, donde no hay abundancia. Difícilmente un hombre millonario se va a quebrantar. Difícilmente un hombre que lo tenga todo se va a quebrar. Y no estoy en contra de las personas que puedan ser productivas y puedan adquirir finanzas. Pero difícilmente ahí, en la vegetación,
pasarás por un desierto. Hay personas que no cultivan fe y dicen, es falta de tiempo. Cuando tenga tiempo. Y no es así. Es un corazón mundanizado. Cuando oyes y oyes palabra y no pasa nada, es tiempo de un quebrantamiento. ¿A cuánto les está pasando hoy? Y oyen todas las semanas palabra y palabra y no pasa nada. ¿Te volviste duro? Las situaciones, la vida, pastor, me volvió así duro. Tienes que quebrarte. ¿Eres cristiano? ¿Sigues a Cristo? David fue un hombre quebrantado. Él tuvo que aprender. Un hombre con fe, aprobado. Claro que cometió errores. Él tuvo que aprender. Y el Salmo 73, 25, 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y así igualmente lo refiere Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos el vaso de barro. Sin el poder de Dios somos un vaso vacío, inservible. Lo que te da valor a ti es lo que está por dentro del vaso, el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué lo tiene? Por su gracia, por su misericordia. Esa es tu cobertura. No un hombre. Jesucristo, su gracia, su misericordia. Pero le aconseja a la iglesia ahí, en 1 de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó al propósito eterno en Jesucristo, a la vida eterna en Jesucristo, después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca, os establezca. Es nuestro Señor el que te levanta, el que te restaura, el que te va a fortalecer, pero es Él, no son las fortalezas humanas, es Él que te afirma. Resiste, soporta. Esa prueba te puede llevar a crecer en fe. Y el quebrantamiento necesario en nuestras vidas nos lleva al propósito eterno. Y ahí el Espíritu Santo está contigo. Jesucristo modela tu fe, glorificas a Dios, aprendes a conocerle, a amarle. Y ahí, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito con que tú fuiste llamado. Ese es el Evangelio de Jesucristo. La prueba que tú estás atravesando
tenlo por seguro. El Señor está al control. Pero tienes que aprender a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios la vas a oír es por su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La vas a aprender a oír con el Espíritu de Dios en la búsqueda, rendido a los pies de Cristo, más allá de todas las cosas materiales. Tómate un tiempo solo, allá en tu casa, ríndete a los pies de Cristo. Es necesario, porque tiene que haber un quebrantamiento en nosotros. Jesús le dijo a ellos: vosotros sois la luz del mundo. Pero en un mundo de tanta maldad como en el que vivimos, Pablo lo escribió en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Imagen de Cristo. Esa es una asignación que tiene el cristiano, ser luz. Jesús se lo dijo a ellos allá, hace 2000 años, a su iglesia, en todo este tiempo. Pedro se lo aconseja a la iglesia perseguida, y así por años, así es para nosotros hoy. Los apóstoles alumbraron, la iglesia ayer alumbró, la iglesia hoy tiene que alumbrar. Tú eres la iglesia de Cristo hoy. Solo vas a poder alumbrar en este tiempo es con el Espíritu Santo. Cristo revelado a tu vida, no hay otra forma. Si vas a llorar, a los pies de Cristo. Si vas a clamar, si vas a rogar, si te vas a quebrar, a los pies de nuestro Señor. Él está contigo ahí. Y el Espíritu Santo te va a ministrar. Juan 16:14. Jesús le dice a los discípulos: Él me glorificará. Está hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Así es hoy. Necesariamente quebrantados para que cumplamos el propósito de Dios. Y en ese mismo capítulo 16 de Juan, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Jesucristo es tu Señor. Mira, la situación que tú tengas, vas a vencer en el nombre de Jesús. No te puedes apartar de Él.